Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alejandro Uribe Sánchez y con ustedes hoy traigo un interesante video explicando el sistema Arizo. El sistema Arizo aparece por primera vez en el año de 1922. El sistema es básicamente este desarrollo de piezas, donde podemos ver que las negras tienen todas sus piezas atrás de la cuarta línea, es decir, ninguna pieza de las negras pasa de la tercera línea. El desarrollo típico es con los peones en D6, A6 y B6. El alfil naturalmente se desarrolla por B7, el alfil negro en E7, y esta posición es muy interesante porque el blanco domina la casilla D5 con los peones de E4 y C4, que es una estructura que generalmente lleva el nombre de estructura Maroczy. Eh, El sistema Arizo era una apertura que se empleó por primera vez, como les dije, en el año 1922 contra el maestro Samic. La apertura dejó de emplearse porque Samic logró la victoria con las piezas blancas y la apertura dejó de ser popular, pero después la apertura se vuelve muy popular, eh, ya que Karpov es vencido con las piezas negras por Anderson. Karpov en el año 1975. Karpov venía de ser el campeón mundial. Venía de ser del campeón mundial y nunca había perdido con las piezas blancas, ya que según la teoría de Karpov, mínimamente el blanco debería eh, hacer tablas, es decir, mínimamente el blanco debe hacer tablas, o sea que con piezas blancas, según Karpov, se debe o ganar o hacer tabla, no se puede perder con piezas blancas. He aquí el punto, ya que Karpov decía estas palabras y es Anderson derrota a Karpov con el sistema Arizo en el torneo de Milán en el año 1975. Las partidas que les voy a explicar de este sistema Arizo son sacadas de un libro de Garry Kasparov que se llama La Revolución de los 70. Eh, Son partidas que él explica ahí, tiene los análisis que les expongo y yo también expongo aquí otros análisis míos con ayuda del ordenador y vamos a ver cómo este interesante sistema está lleno de planes, de maniobras y facilita en muchas ocasiones jugar más con un plano o una jugada o con un instinto que con líneas profundas de cálculo, como lo menciona Kasparov en sus análisis. Entonces, comencemos con la partida. E4, C5, caballo F3 y E6. En este punto es importante decir que al sistema Arizo podemos llegar a través de muchas aperturas. O sea, no solo a través de la siciliana como esta que les estoy explicando. Generalmente al sistema Arizo se llega más con la apertura inglesa. Pero el sistema Arizo tiene que enfrentar tres esquemas diferentes que vamos a ver. Es el esquema blanco donde se desarrolla el alfil por E2, es el esquema blanco donde se desarrolla el alfil por G2 y es el esquema blanco donde este alfil se desarrolla por D3 y se hace un F4 rápidamente. Vamos a ver cómo combatir contra esos tres esquemas. En esta partida que les traigo, que es la partida precisamente que hace que el sistema Arizo se vuelva un boom, porque Karpov es derrotado. En esta partida el esquema que se usó fue con el desarrollo del alfil N2. Continuemos con la partida D4, lo normal de la teoría, C por D4, caballo por D4, caballo C6 y caballo B5. Aquí Karpov, que lleva las piezas blancas, se desvía un poco de la teoría. Caballo B5 no es la jugada más popular en estos días lo más popular es caballo C3. Pero la idea de caballo B5 es amenazar caballo D6 jaque, alfil por D6 y dama por D6. Y cuando la dama está en D6, el alfil de D7 va a tener problemas de desarrollo y la presión sobre las casillas negras va a ser muy fuerte. Además de que el blanco puede tratar rápidamente de buscar un enroque largo y presionar sobre D7
y tratar de llevar este caballo de C3 nuevamente a B5 y dominar casillas como C7 o B6. Lógicamente, el negro va a evitar esto, entonces parece única la jugada de 6. Con una jugada como D6 evitamos precisamente el jaque en D6 y amenazamos lógicamente la jugada A6, preguntándole al caballo de B5, bueno, ¿dónde va a estar tu casilla? Entonces la idea de Carpo es jugar C4 con caballo B5. Gracias a caballo B5 tenemos C4, ya que no jugamos caballo C3. Y es precisamente lo que busca Carpo, este tipo de posiciones, ya que es un jugador eh, que es muy fuerte estratégicamente y le gusta jugar este tipo de posiciones donde hay que realizar una serie de maniobras extensas y se deben hacer con mucho cuidado, y él va mejorando su posición poco a poco, y va aumentando su ventaja, y así obtiene llegar a finales ventajosos o ganar a su rival, ya sea por apuros de tiempo o por ganancia de material. Entonces aquí vemos cómo C4 ya permite una estructura del tipo Maroczy, donde los peones E4 y C4 controlan la casilla de 5. Ahora va a ser muy difícil liberarnos con D5 porque el blanco ya controla esta casilla con la dama de D1, el peón D4 y el peón de C4, es decir, 3 piezas. El negro continúa su desarrollo normal, caballo F6, amenaza el peón D4 y desarrolla una pieza, caballo C3, desarrolla una pieza y defiende el peón, A6, la jugada natural, que le preguntamos al caballo de B5, bueno, ¿cuál es tu casilla? Y aquí es donde Carpo se desvía totalmente de lo que sería la jugada más natural, que sería llevar el caballo a D4. Carpo juega caballo A3. De pronto caballo A3, creo que la idea de Carpo era precisamente mantener el control de esta columna semiabierta con la dama, ya que el caballo de 4 obstruiría la presión de la dama sobre el punto de 6. Y también creo que la idea de caballo 3 es en un futuro hacer maniobras del tipo caballo B1, caballo B2, caballo B3, y tratar de generar, no sé, rupturas con C5 o con A4 A5. Miremos qué hubiera pasado con un desarrollo natural, con una jugada natural como caballo D4. Caballo D4, una jugada muy natural, pero en esta posición notemos que el blanco ha invertido dos valiosos tiempos, caballo B5, C4, y vuelve con el caballo a D4. Por lo tanto, a esta posición se puede llegar de pronto con menos tiempos invertidos, ya que eh, el blanco tiene dos piezas desarrolladas y dos peones avanzados, y el negro también tiene dos piezas desarrolladas y tres peones avanzados. Entonces posiblemente aquí haya una ganancia de tiempo de parte de las piezas negras, pero se ha sacrificado una ganancia en espacio, porque vemos que las blancas tienen más espacio en el tablero. Entonces alfil E7, vemos que ya son tres piezas las que están jugando. Alfil E2, enroque y enroque. En este punto es importante reflexionar un poco. Ya jugadas como B6 no sirven porque el caballo de C6 quedaría en el aire. Entonces, una jugada, por así decirlo, no muy natural del esquema erizo es alfil D7. Pero aquí es posible porque el blanco ha invertido muchos tiempos en llegar a esta posición. Entonces acá alfil D7 tiene una idea muy básica, es simplemente cambiar en D4 y llevar el alfil a C6 para en un futuro hacer D5, que es la jugada liberadora a la que esperamos llegar. Ya que este tipo de estructuras, el negro se libera haciendo o D5 o B5, como lo vamos a ver más adelante en las otras partidas que les voy a explicar. El blanco juega alfil E3, defiende su caballo de D4, desarrolla una pieza
y se prepara para doblar las torres en las columnas semiabiertas. Caballo por D4, siguiendo con el plan de haber jugado alfil D7, hay que ser consecuentes con cada una de las jugadas anteriores. Es muy importante esto en el ajedrez y sobre todo cuando estemos jugando partidas, es decir, si hicimos alfil D7 para hacer caballo por D4, tenemos que ser consecuentes con esto y no cambiar de plan, ya que de pronto podemos caer en posiciones inferiores por estar cambiando de planes. Dama por D4, alfil C6, amenaza el peón de E4, el blanco refuerza su centro con F3, defiende el peón y en este punto uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hago? Al parecer tengo desventaja en espacio y ya el blanco tiene todas sus piezas afuera y jugando. No puedo hacer, domina totalmente B6, una jugada del tipo B5 no sería como posible porque esta casilla está controlada por el peón de C4, el caballo de C3 y el alfil de 2 y al hacer B5 solo tendría dos piezas, el alfil de C6 y el peón de A6 apoyando B5, estaría perdiendo ya sea una pieza o un peón. Y aquí es donde pronto reflexionar un poco nos podría llevar a la jugada más buena, que es dama B8. La idea de dama B8 es una idea muy interesante y es que estamos amenazando B5 y pues parece que no es una amenaza muy evidente, pues estamos perdiendo un peón, pero se está liberando el negro en una posición favorable, ya que la situación de la dama en D4 no es muy satisfactoria para el blanco. Entonces, el blanco juega dama de 3, creo que se da cuenta de esto y refuerza B5, pero B5 es inevitable. B5, una jugada admirada, ya que libera la posición y está entregando un peón, pero como vamos a ver, se recupera fácilmente, ya que nuestra dama en B8 y nuestra torre en A8 van a hacer presión sobre los peones de B2 y A2. C por B5, A por B5 y caballo por B5. Acá se entregó un peón, pero notemos que ya se empieza a notar la presión sobre los puntos B2 y A2. Y la dama no está muy bien ubicada en D3, obstruyendo la diagonal del alfil D2. Entonces, siendo consecuentes con que ya entregamos un peón, tenemos que seguir jugando enérgicamente. Entonces, D5, una jugada enérgica. Notemos que jugadas como E5 no son posibles por dama por E5. Entonces acá el blanco tiene que tomar una decisión. O mantener la tensión o capturar el peón de D5. Mantener la tensión no sería una buena opción, ya que yo estoy amenazando comer en E4. Y a F por E4 simplemente alfil por E4, ya que el punto de 4 está tocado por el caballo de F6 y el alfil de B5. El alfil de C6. Entonces aquí lo más normal sería comer en D5 y aquí es donde nos tenemos que preguntar cuál sería con qué pieza deberíamos tomar en D5 y son jugadas que nos tenemos que preguntar cuando estemos durante una partida, ya que van a definir el rumbo de nuestras ideas y sobre todo van a definir si la posición va a estar estratégicamente perdida o ganada. Entonces acá lo mejor es comer de caballo, caballo por D5, ya que evitamos aislar un peón y amenazamos tomar en E3, caballo por E3, dama por E3 y alfil por B5 ganando una pieza. Entonces vemos ya como la entrega de un peón empieza a crear una serie de amenazas, ya estamos amenazando ganar una pieza y a través de rayos X estamos atacando el peón de B2. Entonces aquí lo mejor para el blanco sería salir de la amenaza de perder el caballo de B5 con caballo de 4, amenazando el alfil de C6, y aquí con una retirada tan natural como alfil B7, según una valoración del Houdini, o pueden ver con
cualquier módulo de análisis que tengan, acá el negro está ligeramente mejor, ya que tiene muchas amenazas, entre ellas alfil A6, amenazando caballo por E3, dama por E3 y dama por B2 recuperando el peón. Comer en E3 va a ser muy bueno, ya que las casillas negras van a quedar muy débiles y el alfil de E7 va a ser un alfil muy fuerte. Entonces vemos como en la jugada 8 caballo de 4 no era tan fuerte y la idea de caballo de 3 de Carpo, como vamos en la partida, es mucho más interesante. Continuamos con la partida. Anderson juega alfil E7, alfil E2, buscando el enroque, enroque y B6. Esta jugada es clave, B6. La tenemos que hacer. Acá ya estamos llegando a la estructura de peones que definen nuestro sistema erizo. Vamos a llevar rápidamente el alfil a B7 y en muchas líneas vamos a ejercer presión sobre el peón D4. Es importante entender, como lo menciona Kasparov en su libro, que la posición no se debe tratar de abrir rápidamente. Es decir, lo mejor que puede hacer el negro es mantener la tensión y crear amenazas. Es decir, él en una frase lo resume de la siguiente manera: es más fuerte la amenaza que la ejecución. Entonces es lo que tenemos que pensar cuando estemos jugando este sistema con piezas negras. Es decir, es más fuerte la amenaza que la ejecución. O solo vamos a ejecutar cuando haya una ganancia clara de material. Ganancia clara de material me refiero a que ganamos una pieza o un peón con las piezas negras. Listo. Entonces aquí hacemos B6, alfil E3 y acá es donde les digo, tenemos que ser consecuentes. Acabamos de jugar B6, no podemos hacer jugadas como H6, torre 8. Tenemos que ser consecuentes. Jugamos B6 para jugar alfil B7. Desarrollamos el alfil por B7 y torre C1. Torre C1, podría uno decir que simplemente está llevando una torre a una columna que posiblemente se puede abrir, ¿cierto? Pero torre C1 encierra más trucos. Torre C1 encierra trucos porque en muchas ocasiones torre C1 permite un truco donde la dama se lleva a C7, y hay jugadas del tipo caballo de 5. Y vemos cómo si capturamos caballo por D5, C4 por D5, E por D5, E por D5, no podemos mover el caballo a ninguna casilla, ya que la dama está atacada por la torre de C1. Entonces, torre C1 encierra ese truco. Es un truco que encierra torre C1. Y por lo tanto, por ejemplo, dama C7, caballo D5, y si jugáramos E por D5, pensando que ganamos una pieza, simplemente con C por D5, ya el blanco está recuperando una pieza y va a quedar con una mejor posición, ya que la estructura de peones va a quedar muy débil. Miren que el peón de D6 va a quedar aislado, va a ser un peón débil. Listo. Entonces a partir de esto, por eso dama C7 no parece una jugada tan, tan buena en esta posición. Por eso la mejor jugada es torre 8 en esta posición. La idea de torre 8 es muy sencilla. Es que en muchas líneas, cuando el alfil está en E3 y en E2, en muchas líneas cuando se abre el centro, estos alfiles van a quedar atacados por la torre de 8 y nos van a dar una ganancia de tiempo muy importante para poder continuar con el ataque. Y ahora sí, la idea de Carpo, dama B3. Dama B3, ¿qué es la idea de Carpo? Simplemente va con dama B3. A primera vista se amenaza el peón de B6. Se está amenazando comer este peón.
ya que la dama en B3 y el alfil en E3 ejercen presión sobre el peón de B6. Hay que buscar una manera de defenderlo. Si se sientan a analizar un rato la posición, pueden ver que solo hay una única jugada que defiende el peón de B6, y es caballo D7. Podría uno sentirse incómodo ya al verse hacer jugadas únicas, pero no, son jugadas naturales del sistema erizo. Es una defensa, nos estamos defendiendo y en algún momento vamos a quedar con un contrajuego evidente. Caballo B6. ¿Qué hubiera pasado si Carpón no hubiera jugado dama B3? Si no hubiera hecho jugadas, por ejemplo, como F3 reforzando el centro. He aquí uno de los puntos claves del sistema erizo. Carpo no jugó dama B3, supongamos que hubiera jugado F3, reforzando el centro. Pero es un error. Como les dije, torre 8 fue una jugada que me permitió una especie de rayos X en esta columna en un futuro. Entonces aquí es donde D5 es una jugada admirada. Abrimos la posición y vamos a recuperar el peón que aparentemente estamos perdiendo, ya que cuando hacemos D5 este peón solo lo defiende la dama, el caballo y el peón de 6, es decir, 3 piezas. Y este peón está siendo atacado por una pieza, el peón de 4, el peón de C4 2 piezas, el caballo de C3 3 piezas y la dama de D1 4 piezas. Es decir, solo defienden 3 y atacan 4. Entonces estamos perdiendo un peón. Pero gracias a que la dama no está en B3, vamos a tener el futuro salto del caballo en B4, atacando este peón con muchas piezas, que es lo que vamos a ver: C por D5, E por D5, E por D5 y caballo B4, la clave de la jugada D5. Pero no es tanto esta la clave realmente se esconde acá, en la torre de 8. Noten que cuando el alfil se desplace, va a haber una amenaza sobre el alfil de 3, y es precisamente lo que ocurre. Aquí es evidente que no hay forma de defender el peón de D5. Está atacada por el caballo de F6, el caballo de B4 y el alfil de B7 y la dama de D8. Es decir, 4 piezas atacan este peón y solo ya 2 la defienden, el caballo de C3 y la dama de D1. Estamos recuperando el peón en condiciones favorables. Entonces aquí es donde el blanco hace D6, simplemente para descoordinar un poco las piezas negras, pero alfil por D6, que podría en ocasiones no ser una jugada tan buena, en estos momentos es una jugada muy fuerte, ya que al comer en D6 abrimos la columna y ya estamos amenazando torre por E3. Entonces jugadas como, según el análisis de Kasparov, eh, llevar la última pieza que no está haciendo nada al ataque y a la defensa, caballo C4 defiende el alfil D3 que no estaba siendo defendido por ninguna pieza y atacan D6. Entonces acá al retirar el alfil parece lo más lógico, alfil C7. Alfil C7 parece una jugada muy lógica. Y dama por D8, torre por D8. Y vemos ya como la pareja de alfiles apuntan al flanco de rey. Y la posición parece muy simétrica. Las dos torres están en las columnas abiertas. Los caballos están en buenas posiciones. Y parece que el negro empieza a tener una ligera ventaja. Alfil por B6. Alfil por B6, caballo por B6 y caballo por A2. Esta es una de las jugadas claves. Ahora es una jugada de desviación, ya que si caballo por A2, torre por E2 y ya el negro amenaza con entrar las torres en la séptima fila. Entonces vemos qué tan interesante ya en la jugada 13, en vez de dama B3, F3, ya el negro puede aspirar a una ligera ventaja con la línea que les mostré: D5, C por D5, caballo por D5, D6, alfil por D6, caballo C4. Aquí en esta posición se me ocurrió, no sé, se me ocurrió analizar torre por E3. Me parecía una jugada muy interesante, también fuerte.
y al principio pensé que era un error, pero es una jugada que también es posible y es bueno tenerla en cuenta, ya que a jugadas como caballo por E3, alfil C5 amenaza a recuperar la pieza. Entonces vemos como dama B3 parece ser la jugada más precisa en este esquema elegido por Karpov. Caballo de 7 es única, torre F de 1, llevando la torre que falta a la columna semiabierta. Es semiabierta porque el blanco no tiene ningún peón, pero el negro tiene todavía un peón en D6. Torre C8, jugada clave. Llevamos la torre que falta también a una columna semiabierta, ya que solo hay un peón en C4. Y vemos como nuestras piezas negras están casi todas en el centro. Esta posición es muy curiosa porque las piezas todas están contiguas a una fila y todas están detrás de la cuarta línea. Eh, el sistema erizo es esto, es como una especie de una especie de caparazón donde estamos esperando que el blanco se desespere y abra la posición, y cuando la abra se va a encontrar con problemas, ya que el negro va a tener mucho contrajuego. Entonces este tipo de posiciones es de mucha paciencia. Torre de 2 a una jugada como caballo C5 en vez de torre C8, alfil por C5, B por C5 es un truco muy interesante, ya que a una jugada como dama por B7, que es totalmente dudosa, caballo A5 increíblemente encierra a la dama blanca, ya que las casillas B6 está dominada por la dama negra, B5 por el peón de A6, B4 por el peón de C5, esta es la clave, y B3 por el caballo de A5, y en este momento está siendo amenazada la dama. Entonces el blanco quedaría totalmente perdido. Por eso también es interesante aquí, en este punto, en vez de torre C8, caballo C5, en este punto. Pero bueno, Anderson optó por torre C8, torre de 2. Simplemente Karpov quiere doblar las torres y ejercer una gran presión sobre este punto, pero Anderson actúa rápidamente, dama C7. Y aquí Karpov reflexiona un rato y juega dama D1. Bueno, como les dije anteriormente, bueno, ustedes pensarán, ya el negro hizo dama C7, entonces el blanco podría tener caballo D5. Pero esta posición es muy diferente a la anterior. Acá el caballo no está en F6, el caballo está en D7. Y acá tenemos un truco con el que muchas veces podemos ganar una partida en el sistema erizo. Y es que a E por D5 y a C por D5 tenemos caballo C5. Obstruimos la columna, amenazamos la dama. Y al amenazar la dama, cualquier retirada de la dama, simplemente retiramos el caballo y ya estamos quedándonos con una pieza de más. Entonces aquí el blanco tiene que tomar una decisión y parece lógico capturar simplemente en E5, en C5, parece lógico alfil por C5, pero se encuentra con la jugada caballo E5. Y ahora, increíblemente, el alfil no puede retirarse en ningún punto, porque la torre de C1 es ya la que se encuentra amenazada. Es decir, a cualquier retirada dama por C1, por la torre de C1, estaríamos ganando una torre. Y aquí ya en esta posición
hay ganancia de material del parte de las negras, ya que por ejemplo una jugada de desespero como F4, simplemente una jugada como caballo de 7, amenazando llevar de nuevo el caballo a C5, ya ganaría la partida, ya que no habría, por ejemplo, torre C1, caballo por C5 a la dama y ya tenemos una pieza de más. Entonces, Karpov ve esto y juega dama de D1. Y ahora sí, el quitarse la dama de B3, cuando jueguen caballo C5 ya no va a haber esta amenaza y ahora sí se amenaza caballo D5. Pero Anderson ve esto y actúa rápidamente y juega dama B8. Dama B8, que es una jugada clave que les dije anteriormente en la otra línea que les mostré, en vez de jugar caballo A3, caballo D4. Aquí dama B8 evita precisamente ese caballo D5 y prepara la dama para alguna futura ruptura en B5. Karpov en su estilo refuerza el centro con F3. Karpov era uno de los jugadores más pacientes y sabía dominar este tipo de posiciones, por eso es extraño que haya perdido precisamente esta partida. Aquí era muy interesante F4. F4 parece una jugada muy interesante y muy ambiciosa de parte de las piezas blancas. Ganan más espacio y amenazan en muchas líneas la jugada de 5 o F5. Pero aquí una jugada como caballo C5, alfil F3 normal reforzando E4 y amenazando E5, torre D8, rey H1 y alfil F6 es una igualdad total. Pero más que igualdad, es una posición que igual se debe estudiar porque deben cerrar una inmensidad de trucos. Así que es mejor que esta posición posteriormente la estudien en su casa con ayuda del ordenador y profundicen más. Bueno, F3, Karpov refuerza el centro. ¿Qué hacer? Es muy interesante acá preguntarse con piezas negras qué hacer. Hay muchas jugadas posibles. Alfil F8, caballo F8, para contar con caballo G6, eh, caballo C5, se ve posible. Hay muchas jugadas posibles. Pero siendo consecuentes con dama B8, Anderson opta por jugar alfil A8, que considero que es la mejor jugada en esta posición, ya que permite que la dama ejerza más presión sobre esta columna y amenaza en algún momento la ruptura de 5. Dama F1, una jugada muy normal, la maniobra de Karpov. Observen toda la maniobra que hizo Karpov, dama B3, dama D1 y dama F1. Dama D1, uno podría pensar que no encierra nada, pero realmente sí encierra. En muchas líneas se encierra atacar este peón de A6, que ya no está defendido por el alfil de B7. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de jugadas. Entonces acá caballo C, E5, que es una jugada que le abre la columna a la torre y de pronto en muchas ocasiones tratar de llevar ya las piezas al flanco de rey y generar algún tipo de contrajuego en el flanco de rey. Karpov juega caballo a B1. Entonces era lo que les decía en un principio, cuando jugó caballo A3, era el plan de Karpov. Ya el caballo de A3 va a B1, que era lo que buscaba Karpov con su plan. A una jugada natural como caballo C2, simplemente llevando el caballo a C2, de A3 a C2, de nuevo este caballo en C2 bloquea la torre de C1. Ya podemos llevar la dama a C7, ya una jugada como B3 podemos romper con B5. Esta ruptura acá es clave. Es bueno que memoricen este tipo de ruptura. ¿Por qué es clave? Porque acá podemos romper sin ningún problema, ya que el blanco no puede comer en B5 porque el caballo de C3 quedaría en el aire. Estaríamos jugando dama por C3. Entonces, en este tipo de posiciones, es acá ya el negro igual a la partida con B5.
Entonces es importante tener en cuenta en este tipo de esquemas ese tipo de jugadas. Entonces caballo a B1, que es la otra, que es la idea de Carpó, es contestada por Andersen con caballo F6. Caballo F6 es una jugada que simplemente trata de generar algún tipo de presión sobre estos puntos de G4, H5 y generar futuras maniobras en el flanco de rey. En base a esto, una jugada profiláctica de Carpó, rey H1, llevando el rey a la esquina, un lugar mucho más seguro y evitan futuras, dando una casilla más al alfil o a la dama, retiradas como alfil G1, son muy posibles y vistas en este tipo de posiciones. Y aquí H6. Entonces vemos ya como tanto las piezas blancas como las piezas negras están jugando en el flanco de rey. Es posible H5. Se debe H5 porque se controla más esta casilla G4 que ya la tenemos controlada por el caballo de D5 y el de F6 y el de H5. Y evitamos futuros ataques en el flanco de rey porque rey H1 pues se ve claramente que se quiere llevar alguna pieza pesada a G1 y tratar de hacer G4 o G5 para romper. H6 es un poco más defensiva. La torre de D se lleva a D1. Se trata de coordinar un poco más estas piezas. La torre en D2 no parecía muy bien ubicada, ya que la amenaza en D6 ya no parece tan fuerte. Y alfil F8. En esta partida, esta maniobra es muy interesante, alfil F8. Pero vamos a ver que era mucho más fuerte alfil D8 para continuar con alfil C7 y hacer presión en el flanco de rey. Observemos cómo el alfil de A8 y posteriormente un alfil en C7 con la dama en B8, las piezas en primera línea, pero todas haciendo presión en el flanco de rey. Es lo que decía Kasparov precisamente en su comentario sobre diciendo que la amenaza es mucho más fuerte que la ejecución. Entonces, a alfil F8, que parece una jugada muy normal, llevando el alfil a F8 a una posición donde el alfil puede en un futuro ir a G7, solidificando la posición del rey negro y permitiendo que la torre domine más una posible columna que se va a abrir. Aquí es donde Carpo juega caballo de 2 y Anderson responde con torre C de 8. Esta jugada, torre C de 8, es una jugada crítica, porque uno aquí con negras, uno podría pensar seguir con un plan como llevar el caballo a G6 o no sé, preparar más la ruptura en B5, pero como les dije, esta posición es de mucha paciencia. Y aquí de pronto esta torre ya no es tan fuerte con la jugada caballo de 2 que defiende C4. Ahora el peón de C4 está muy defendido, ya que lo defiende tanto el alfil de 2 y la dama F1 como un caballo. Entonces es bueno ya, esta columna ya no es tan fuerte, es muy bueno abandonarla y preparar ya la ruptura en D5. Entonces vemos ya como un alfil en A8, un caballo en F6, una torre en D8, ya están amenazando rupturas en D5, ya que el caballo en D2 bloquea la opción de esta torre para evitar D5. Dama F2, atacando el peón de B6, no nos podemos dejar comer este peón por ningún tipo de motivo, a no ser de que estemos ganando alguna pieza. Lo debemos defender. Entonces caballo de D7, nuevamente el caballo de E5 va a D7 a defender el peón de B6, A3, que es una jugada que Kasparov subraya como admirada, ya que a raíz de que todas las piezas blancas apuntan al flanco de dama,
se va a lanzar con un ataque de peones con B4 en el flanco de dama. Y aquí es donde es el momento crítico. Ya el blanco amenaza B4 y amenaza ganar mucho espacio en el flanco de dama y posiblemente quede estratégicamente ganado en ese flanco. Entonces hay que tomar acciones y medidas rápidas en la posición. Y aquí es donde D5 es una jugada muy interesante. Porque a D5 parece que con C por D5, E por D5 y E por D5 estaríamos recuperando el peón con caballo por D5. Pero después de caballo por D5, alfil por D5, se puede observar que las piezas blancas quedan muy coordinadas y el peón de A6 está en el aire. Estaríamos perdiendo un peón. Y no parece tan fuerte, ya que las piezas blancas quedan muy coordinadas. Pero Anderson, en consecuencia de esto, se da cuenta que su alfil de F8 no está muy activo y hace una jugada que Kasparov subraya como admirada, alfil de 6. Alfil de 6, una jugada clave. Ahora alfil de 6 amenaza comer en H2 y libera mucho la posición negra. Ahora el blanco tiene que tomar una decisión. No le capturaron en D5, pero la amenaza es latente y la amenazan comer en H2. El blanco por ningún motivo se puede dejar comer en H2. Pueden haber líneas en que se coma en H2, lógico. Pero Karpov, en su estilo posicional y defensivo, juega caballo F1, que es una jugada que Kasparov subraya nuevamente como admirada, defiende H2 y fortalece mucho la posición blanca. Pero a Karpov se le pasó por alto el sacrificio de calidad, torre por E3, una jugada muy fuerte, ya que elimina el alfil de casillas negras y a jugadas como dama por E3, alfil F4 recuperaría la calidad. Es una jugada altamente fuerte. Ahora el caballo nuevamente que fue F1 vuelve a E3, caballo por E3. Recuperamos la pieza. Lógicamente ya estamos ganando calidad con blancas, pero la compensación es evidente. Las casillas E5, C5 están bajo nuestro control y tenemos fuerte presión sobre el punto D5 y la posición es altamente dinámica. Las columnas en estos momentos no parecen ser tan fuertes y a raíz de eso ya estamos capturando en H2. Entonces seguimos con alfil por H2, nuevamente caballo F1 y alfil F4. Y vemos como Karpov ya ha hecho 4 movimientos con este caballo en las últimas jugadas. Ahora amenazamos recuperar la torre y estaríamos con piezas negras quedando con un peón de más. Lógico, Karpov no se dejó recuperar la calidad, jugó torre C2, una jugada muy natural, podría haberse movió a A1, pero no parece tan activo ya que en C2 mantiene el control sobre la columna C. B5, admirada, otra jugada muy fuerte de parte de Anderson, ya que controlamos C4 y damos más espacio a nuestras piezas y damos la posible casilla B6, que ya como el alfil de E3 no está, y tratar de ir con el caballo B6 sería muy fuerte. Alfil de 3, una jugada que trata de coordinar un poco las piezas blancas. Parece que el blanco en esta posición está sin juego, a pesar de su calidad, que es increíble. Caballo B6, amenazando recuperar el peón en D5 y retomando después de caballo por D5, retomando con el caballo en D5, creando serias amenazas. Alfil E4. Entonces, al parecer, las blancas han defendido su peón y las negras
no han conseguido más que la actividad de sus piezas. Pero vemos cómo la casilla C4 se vuelve clave en este instante. Al jugar alfil E4 pierde el control sobre esta casilla, cosa que Anderson explota inmediatamente. Juega alfil caballo C4. Ahora las piezas negras están altamente activas. El alfil de F4 es un alfil demasiado fuerte. Tiene control sobre todas estas casillas. Una diagonal larga y una diagonal semilarga. Carpo trata de buscar contrajuego y hace A4. A4 tratando de comer en B5 y debilitando un poco la posición negra. Pero Anderson nuevamente muy preciso. Torre 8. Una jugada muy precisa. Torre 8. Abandona la presión sobre el punto D5 y pone la torre en una casilla donde va a ser más efectiva en un futuro. Va a ser mucho más efectiva en un futuro. El blanco continúa con su plan A por B5, A por B5. Carpo retira su torre de C a la columna E, torre 2. De nuevo una jugada muy natural. Y he aquí la clave de la combinación alfil E5 admirada. Alfil E5 es tal vez la jugada más fuerte de la partida. No, y a simple vista no parece tan fuerte. Pero es una jugada muy fuerte porque su clave radica en controlar esta casilla de D4, controlar el avance del peón, y el alfil es un alfil demasiado fuerte. Está en el centro controlando casillas críticas. Ahora Carpo juega dama C5, tratando de atacar el peón de B5. Ya está amenazando cosas como dama por B5. Pero de nuevo Andersen muy preciso, caballo de 6. Ahora tenemos un caballo que bloquea el peón pasado, defiende el peón de B5 y es un caballo muy fuerte. Ahora ya podemos continuar con planes como caballo H5 y tratar de explotar la habilidad de estas casillas negras. Caballo A2, una jugada admirada, ya que aparentemente regala el peón de B2, pero el caballo también va a ir a bloquear el peón de las negras y a tratar de dominar esta casilla C6, que parece una casilla muy fuerte, y en caso de dominarla tendríamos un puesto avanzado muy fuerte. A raíz de esto, ya es momento que al jugar caballo D6 amenazamos el alfil de 4. Miren que la jugada torre 8 también amenaza de 4. Entonces, en este instante, por eso es posible caballo D por E4, D por E4. Y ahora vemos cómo el alfil de D4 está inmovilizando los peones, que parecen unos peones fuertes, ya que están apoyadas por las dos torres de los blancos. Pero a pesar de esto, increíblemente, este caballo de F6 va a quedar con mucho contrajuego en el flanco de rey. Entonces es aquí como Andersen remata a Carpo con alfil de 6 admirada, dama C2 y torre 5, nuevamente otra jugada admirada. Ya estamos amenazando cosas como torre H5, jaque, dama B6, jaque, y el blanco estaría en serios problemas porque la actividad de las piezas negras es muy fuerte. Caballo G4, estaría el negro recuperando la calidad en condiciones favorables, que fue lo que pasó en la partida. Carpo no encontró un plan fuerte de defensa. G3, dama E8 admirada, más presión sobre el punto E4, torre D1 defendiendo el punto E4, ya que dama E8 también amenaza cosas como alfil por D5
y a torre por D5, caballo por D5, ya E por D5, torre por E2 y ya dama por E2 tendríamos dama por E2. Entonces observemos cómo dama E8 y la presión sobre E4 ya amenaza cosas en la posición, amenazas tácticas en la posición. Entonces es aquí donde torre D1, una jugada normal defensiva de Karpov, se encuentra con un plan tan sencillo como alfil B7, que permite al alfil en un futuro ir a 6 y controlar la casilla A6, C6, C8, o de pronto jugar alfil C8, alfil G4 y llevar al alfil al flanco de rey para continuar con el ataque. Rey G1, caballo C7 de nuevo Anderson muy preciso, va a llevar el caballo al flanco de rey. Caballo C1, el caballo en A2 quedó inactivo totalmente, ahora Karpov lo quiere incorporar al juego, pero ya es demasiado tarde. La posición blanca va a colapsar inevitablemente, como lo dice Kasparov en sus comentarios. Caballo G5 y ahora las amenazas son muy fuertes. Caballo H3, caballo F3, estamos recuperando la calidad y los peones blancos están totalmente bloqueados y listos para ser capturados. Caballo D2 defendiendo la amenaza de caballo F3 y alfil B4 en mirada. Es una jugada muy fuerte. Clava el caballo D2 y amenaza ya jugadas como alfil por D2 y a cualquier jugada como dama por D2 o torre por D2, caballo F3 jaque, recuperaríamos la calidad o en su defecto ganaríamos la dama. Rey F2 defiende la casilla F3, pero inevitablemente ya estamos capturando N4. No hubo forma de defender el peón D4 y las amenazas de las casillas F3 y H3. Entonces aquí ya con alfil por D2, torre por D2, caballo por E4, torre por E4 y torre por E4, Karpov abandonó la partida. Notemos que Karpov abandonó la partida ya que el negro recuperó un peón, tiene un peón de más, va a capturar posteriormente en D5 y las piezas negras están mucho más coordinadas. La posición del rey blanco es desfavorable. En muchas líneas se puede nuevamente hacer un ataque formidable y Karpov entendió que su posición estaba perdida y Anderson con esto hace que el sistema erizo se vuelva muy popular y gracias a esta partida hoy tenemos millones de partidas del sistema erizo. Fue un placer con ustedes haber compartido esta partida. Los espero en próximos videos. Agradezco sus comentarios, correcciones y muchas gracias. Con ustedes, Alejandro Uribe.